vamos a presentar el lenguaje desde la neurociencia cognitiva y la educación. El libro Neurociencia y Educación, compilado por José Gómez Cumpa, analiza cómo la neurociencia cognitiva puede aportar a la educación nuevas perspectivas para comprender cómo aprendemos, pensamos, recordamos y sentimos. Dentro de este conjunto de temas, el lenguaje ocupa un lugar central porque es una de las funciones cognitivas más complejas y características del ser humano. Se considera que es una manifestación del pensamiento y que gracias a él podemos representar la realidad, construir significados, comunicarnos con otros y organizar nuestros conocimientos. El lenguaje como función cerebral. El libro explica que el cerebro humano es el órgano donde se originan y coordinan todas las funciones vitales, desde los movimientos más simples a los movimientos más complejos. Como sabemos, el cerebro está dividido en dos hemisferios, por un lado el hemisferio izquierdo y por otro el hemisferio derecho, que trabajan de forma complementaria aunque son especializaciones distintas. El hemisferio izquierdo es el que predomina en la mayoría de las personas para las funciones lingüísticas. Allí se encuentran las áreas cerebrales que nos permiten comprender, producir, articular el lenguaje, y entre las más importantes se mencionan el área de Broca, ubicada en el lóbulo frontal, vinculada con la articulación de las palabras, la gramática y la producción del habla. Y por otro lado tenemos el área de Wernicke, situada en el lóbulo temporal, relacionada con la comprensión del lenguaje y el significado de palabras. Estas zonas se comunican a través de las redes neuronales. Cuando alguna de estas áreas se daña, debido a un accidente cerebrovascular o a una lesión, pueden aparecer trastornos del lenguaje, conocidos como afasias, que afectan a la capacidad de comprender o de expresarse. Los trastornos del lenguaje se clasifican en trastornos receptivos, expresivos o mixtos. En ellos vamos a encontrar la afasia, que es una pérdida de habilidad para comprender o producir el lenguaje hablado o escrito. Sus síntomas comunes pueden ser hablar con oraciones cortas o sin sentido, dificultad para encontrar palabras correctas, sustituir una palabra por otra, no comprender conversaciones o lo que se lee o problemas para escribir. Sus causas comunes pueden ser accidentes cerebrovasculares, traumatismos cráneoencefálicos, tumores cerebrales e infecciones o enfermedades degenerativas. Todo esto producido en el área cerebral del hemisferio izquierdo, para ser más específicos en la zona de Broca o Wernicke, la ínsula, el lóbulo temporal y parietal izquierdo. Después vamos a encontrar la distria, que es una dificultad para pronunciar palabras debido a problemas en el control motor del habla. Sus síntomas comunes van a ser hablar lento con voz entrecortada, hablar bajo o con voz ronca, tener movilidad limitada en la lengua o los labios y dificultad para masticar y tragar. Su causa más común va a ser el daño en el sistema nervioso central, ya que afecta a los controles de los músculos, específicamente en el hemisferio izquierdo del cerebro, en la región perisylviana. La distria afecta la codificación motora del habla. Esto quiere decir que la persona puede tener la capacidad intelectual, pero no puede coordinar los músculos necesarios, lo cual va a recalcarnos que el lenguaje tiene una base biológica en estructuras cerebrales, pero al mismo tiempo se nutre de la experiencia, la interacción social y de la educación. Pasaremos al lenguaje y aprendizaje en la educación. Una parte importante del libro se centra en cómo los conocimientos de la neurociencia pueden aplicarse en el ámbito educativo, ya que comprender cómo el cerebro procesa el lenguaje es esencial para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. El aprendizaje se transmite, se construye y se evalúa mediante el lenguaje a través de la lectura o escritura. Por eso se va a decir que el docente cumple un rol fundamental, ya que su manera de hablar, explicar o hacer preguntas influye en cómo los alumnos comprenden y construyen su propio conocimiento. El lenguaje entonces va a pasar a ser un vehículo principal, ya que a través de él los estudiantes interpretan la realidad, expresan lo que saben, debaten y reflexionan, desarrollando así la metacognificación, que es la capacidad de pensar sobre lo que se piensa. El lenguaje está profundamente ligado a las emociones.
ya que no solo sirve para comunicar ideas, sino también para expresar sentimientos, intenciones y deseos. Viéndolo desde la educación, la manera de que un docente utilice el lenguaje puede generar motivación, seguridad, confianza o desinterés. Un dato de la neurociencia es que las emociones positivas facilitan el aprendizaje, porque activan circuitos neuronales asociados al placer y a la atención. Cuando el lenguaje se usa de manera cálida, empática y estimulante, el cerebro del estudiante libera neurotransmisores que favorecen la memoria y la creatividad. ¿Qué es la plasticidad del cerebro? Cuando hablamos de plasticidad del cerebro, hacemos referencia a la capacidad de modificarse a lo largo de la vida mediante la experiencia. El lenguaje se desarrolla gracias a esta plasticidad. En la infancia, las conexiones neuronales se multiplican rápidamente y el contacto constante con el lenguaje hablado, leído o escrito fortalece estas redes. Por eso, en los primeros años es fundamental un entorno rico en lenguaje, ya que estimula el desarrollo cognitivo, mientras que la falta de comunicación o estimulación lingüística puede limitarlo. Sin embargo, esta plasticidad no desaparece en la adultez, ya que el cerebro puede seguir aprendiendo y adaptándose, lo que significa que el lenguaje puede seguir desarrollándose sin ningún problema. Aprender un nuevo idioma, leer, escribir o dialogar estimula nuevas conexiones neuronales y mantiene activo al sistema cognitivo. Para dar cierre a este tema vamos a concluir en que el libro La neurociencia cognitiva y la educación nos invita a comprender cómo el lenguaje es un fenómeno complejo donde se entrelaza la biología, la mente y la cultura. El lenguaje nace en el cerebro, se desarrolla en la mente y se expande en la sociedad. La neurociencia cognitiva nos ayuda a entender cómo funciona el lenguaje y a mejorar así la enseñanza. Nos da el valor y la importancia de la comunicación en la formación de las personas. En el aula, el lenguaje es el puente que conecta el conocimiento con la emoción, la mente con la experiencia y al docente con sus alumnos. Hablar, escuchar, leer y escribir son mucho más que habilidades, son procesos mediante los cuales el cerebro construye significados y la educación transforma la mente humana. Por eso el lenguaje no solo refleja nuestro pensamiento, sino que crea, lo expande y lo hace posible.